El trato de Dios es personal y yo diría hasta único. El Dios se relaciona con nosotros porque somos creación de Dios anteriormente. Y es que cualquier relación de Dios con nosotros va a causar efectos. Hola, ¿cómo estáis? Soy Pablo Antonio Robledo de IAPM y quiero compartir con vosotros un concepto de la Escritura acerca de el trato de Dios con nosotros. Para eso quiero elegir el personaje bíblico de Zaqueo. Zaqueo en Lucas capítulo 19. Y os voy a leer algún versículo acerca de esto. Lucas capítulo 19 dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque habría de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa última parte es interesante. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el hecho de que estemos perdidos no es obstáculo para que el Señor trate con nosotros. De hecho, el trato de Dios es personal y yo diría hasta único, aunque por supuesto tiene una serie de parámetros que pueden ser aplicables a todos nosotros, pero es único, es totalmente único, personal y hasta yo diría casi intransferible de uno a otro. Vemos aquí algunos de esos parámetros que me gustaría compartir con vosotros. Uno de ellos es el historial de Zaqueo. Zaqueo precisamente no tiene un buen historial. Por eso le dice en el verso 7, murmuraban, ha entrado a morar con un hombre pecador. Es decir, no se ha dado cuenta del trasfondo que tiene Zaqueo. Yo creo que sí, por supuesto que Jesucristo se había dado cuenta del trasfondo que tenía Zaqueo, pero no le preocupaba. Ese no es el problema. El problema para que Dios se relacione con nosotros no es el trasfondo, no es las cosas que hemos hecho anteriormente, no es lo pecador que somos. Yo creo que eso no es el obstáculo. El obstáculo de Zaqueo, y yo creo que murmuraban acerca de cómo hizo su fortuna, porque dice que era rico, probablemente dejaba mucho que desear, no sería de la mejor manera, teniendo en cuenta que se dedicaba a recaudar, pues no creo que lo hiciese de una manera muy buena. Pero, insisto, eso no lo preocupó al Señor Jesucristo. Es más, si analizamos, nos vamos a dar cuenta en este texto que el Señor Jesucristo le llama y por lo tanto le trata a Zaqueo por su nombre. Y eso me recuerda Juan capítulo 10, que el buen pastor llama a las ovejas y las llama por nombre. Y trata a Zaqueo en base a su nombre. El asunto es que si analizamos lo que significa Zaqueo, nos vamos a dar cuenta que hay un contraste muy radical, porque Zaqueo significa puro, inocente, y para nada, según los que murmuraban, Zaqueo ni era puro ni era inocente, más bien era culpable, o lo que es igual, pecador. Pero Jesucristo le trata desde esa perspectiva.
le trata por su nombre. Por supuesto que es necesario quitar el pecado de nuestras vidas y no estamos justificando para nada el pecado, pero lo que intento hacer ver es cómo Dios nos trata, es decir, el trato ese personal con cada uno de nosotros, que no depende tanto de que nosotros hagamos todas las cosas bien para que Él trate con nuestra vida, sino al contrario, Él pasa por alto los obstáculos que para nosotros pudieran ser un gran impedimento, como lo eran para estos hombres. Ha entrado a morar en casa de un hombre pecador. Claro, pues para eso ha venido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso Jesucristo entra en nuestra vida, a pesar de que nosotros no hagamos las cosas totalmente correctas, ni todo lo bien que debiéramos poder hacerlas. Por eso Jesucristo, insisto, le llama, le trata por su nombre, no por lo que Él ha hecho anteriormente, no por a lo que Él pueda hacer ni siquiera en el futuro. No, Zaqueo, si tú te portas bien en el futuro, yo entro y habito contigo y hablamos, y ni siquiera ni por una cosa ni por otra. Es más, Jesucristo reconoce algo muy interesante, que es su origen. Dice, por cuanto Él es hijo de Abraham. Está dando, fijaros, una clave para mí importante acerca de por qué se relaciona Dios con nosotros. Dios se relaciona con nosotros porque somos hijos de Dios. El Dios se relaciona con nosotros porque somos creación de Dios. Es decir, hay un vínculo que permite esa relación, un vínculo muy importante, un vínculo además irrompible, es decir, un vínculo que no se puede quitar así sin más. Eso le pasaba a Zaqueo. Zaqueo tenía un trasfondo, que era hijo de Abraham, y eso fue lo que le permitió a Jesucristo entrar en su casa, tratar con él, hablar con él, y impactó su vida. Cualquier trato de Dios con nosotros va a impactarnos, de una u otra manera, pero nos va a impactar. ¿Cómo sabemos eso? Pues, ¿cómo lo sé yo? O pretendo saberlo. Porque por la reacción de Zaqueo. No vemos que Jesucristo le dijese a Zaqueo acerca de lo que tenía que hacer, que tenía que restaurar lo que había robado, o no vemos eso, pero él directamente se lo dice a Jesucristo: si en alguna manera he defraudado, lo voy a dar cuadruplicado. Es decir, hay una reacción que se produce cuando Dios trata con nosotros. Ahí es donde podemos darnos cuenta. Nosotros estamos muy acostumbrados a veces a hacer la analítica desde esta otra perspectiva que estoy diciendo, que no es todo lo correcta. Y es ver que yo me he portado bien con el Señor, yo he hecho todo lo bueno, entonces Él trata conmigo de una manera, e intentar limpiar todo ese pasado para que Dios trate con nosotros. Pero nos vamos a reconocer en el trato de Dios con nosotros precisamente por la reacción que va a surgir desde el interior, a poder hacer algo precisamente contrario a todo lo que estaba haciendo Zaqueo anteriormente. Y es que cualquier relación de Dios con nosotros va a causar efectos. Y esa es la gran bondad de Dios, que Dios se relaciona con nosotros por gracia. Entender la gracia de Dios es muy importante. Gracia es algo que nos da, que no merecemos. El trato de Dios con nosotros no es porque lo merecemos, no es porque somos buenas personas, es por gracia, porque Dios extiende su gracia para con nosotros. Y a partir de ahí podemos tener una relación con Él precisamente basada en lo mismo, en esa gracia, en esa misericordia, en esa bondad de Dios para cada uno de nosotros. Me gustaría poder orar antes de finalizar y darle gracias a Dios precisamente por esa gracia y por ese trato de Dios con cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por tratar con nosotros, con nuestra vida, por tratarnos no en base a las cosas malas o a las cosas pecaminosas que hacemos, sino tratarnos en base a ese vínculo de hijos tuyos que somos, y poder llamarnos por nombre, aunque a veces el nombre no se ajuste exactamente a cómo nos estamos comportando, pero tú nos tratas de esa manera, y eso tiene un efecto sobre nuestra vida, un efecto importante. Te queremos dar muchísimas gracias y seguirte pidiendo, Señor, por favor, sigue tratando con nosotros,
desde esa perspectiva. Sigue extendiéndonos tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues os dejo por esta vez. Sed muy bendecidos. Amén.